Hola y muy buenas a todos, soy Sailor Luna Romy. Hoy os traigo en conmemoración al vídeo número 666 del canal, un vídeo que cuenta las versiones originales de los clásicos cuentos que conocemos hoy día, que no tienen mucho que ver con las pelis de Disney. En fin, ojalá os guste. El primero. En una versión francesa anterior del cuento de Hansel y Gretel, el principal antagonista era el mismísimo demonio, y no la bruja malvada que todos conocemos. Y el demonio, en lugar de encerrarlos, fabrica una cuneta para castigar a los niños. El único problema es que en el medievo se veía al demonio como alguien bastante estúpido, y pretendió hacer que los niños se subieran a la cuneta voluntariamente. Ellos piden una demostración, con lo que la esposa del demonio estúpidamente les hace una demostración. Los niños aprovechan la oportunidad y le cortan el cuello a la esposa del demonio para poder escapar. El segundo cuento. En una de las versiones de la Cenicienta, Cenicienta es una muchacha prepotente que conspira con el ama de llaves para matar a su madrastra, y al conseguirlo manipula a su padre para que se case con dicha ama de llaves. Todo esto para su perdición, pues el ama de llaves resulta ser una desalmada que tiene no dos, sino 6 hijas, a las cuales pone por encima de Cenicienta, quien se ve reducida entonces a la condición que ya conocemos. En otras versiones, el hada madrina es quien cambia. En las primeras versiones de esta historia, Cenicienta tiene un becerrito rojo, que le concede pequeños favores con solo desearlo, como por ejemplo comida. Cuando la madrastra descubre esto, hace matar al becerrito, pero la muchacha recoge los huesos del mismo, que tienen los mismos efectos. También en otra versión, cuando muere su madre, Cenicienta planta un árbol sobre su tumba, y es un pajarillo que vive ahí el que le concede los deseos. En cuanto a la zapatilla de cristal, en origen era hecha de satín. En varias versiones, luego las hermanastras van tan lejos como cortarse los dedos de los pies y los talones para que les sirva la zapatilla, pero son descubiertas pues los pájaros les sacan los ojos, poniéndolas en evidencia ante el príncipe. El tercero. En la historia original de la Bella Durmiente, todo va como conocemos hasta la parte del beso. Nunca hubo tal beso. El rey, o sea, el príncipe que todos conocemos, observa a la princesa dormida y lejos de enamorarse perdidamente de ella, decide tomar ventaja de la situación y la viola. De esta violación nacen gemelos, que al ser puestos a mamar por una de las hadas que cuidaba de la princesa, toma por error el dedo y no el pezón, y al chupar con fuerza saca la astilla del dedo de la durmiente y ésta despierta en el acto para encontrarse violada y con 2 hijos. A todo esto, el rey vuelve a visitar, pero encuentra a su víctima despierta y con sus hijos. El rey, que es casado, huye de sus responsabilidades y entonces la reina, su esposa, enterándose de todo esto, manda a matar a la princesa y sus hijos. El cuarto. En la versión original del cuento de Blancanieves, la madrastra le exige al leñador que le traiga el hígado y el corazón de Blancanieves, quien por cierto tiene alrededor de 7 años cuando todo esto sucede, para ser servido esa noche en la cena. Más adelante, al darse cuenta del engaño, intenta matar a la niña 3 veces. Apretándola con una cinta para asfixiarla, poniéndole una peineta envenenada y finalmente con la manzana envenenada también. En una de las versiones, el tío de Blancanieves recoge el ataúd de cristal en que ella se encuentra y lo coloca en su ático. La esposa lo descubre al pasar el tiempo y entonces se siente celosa, creyendo que su esposo la está engañando. Entonces la golpea y la jala del pelo, zafando así la peineta envenenada y despertando a la dormida. También en otra versión más antigua, el príncipe ve el ataúd con Blancanieves y se lo encuentra bonito como ponerlo en su castillo, sin tomar ningún interés sentimental en la joven dentro del mismo. Al pedirle a su compañía que lo transporten consigo, los mismos lo dejan caer sin querer, y entonces la manzana que estaba en la boca de Blancanieves se destraba y ésta despierta. El príncipe se la lleva de igual modo, pero como compañía, no como esposa ni nada parecido. En otra versión, el final es bastante distinto. Cuando Blancanieves despierta, ella se va a casar con el príncipe e invita a la madrastra a la boda, pero la fuerza a bailar con unos zapatos de hierro que estaban ardiendo hasta caer muerta. El quinto cuento. En la versión más conocida del cuento de Caperucita Roja, la historia termina con Caperucita siendo salvada por el leñador que mata al malvado lobo. En la versión francesa original, la niña es una jovencita de buena familia quien luego engaña con falsas instrucciones para llegar a casa de su abuelita. Ingenuamente, Caperucita le hace caso al lobo y termina devorada por él. En otra de las versiones tradicionales, esta escrita por Jeannette Hassenflug, cuenta que el lobo disfrazado de la abuelita
Le pide a Caperucita que se quite la ropa y la arroje al fuego antes de meterse en la cama con él. En otra versión más, el lobo devora a la abuela de Caperucita y le da de comer y beber la carne y sangre de la anciana. Lo peor de todo es que a Caperucita le gustó. Al final ella fue devorada por el lobo también. El sexto cuento. En el cuento del flautista de Hamelín hay una plaga de ratas en la villa. Un hombre llega en vestimenta de arlequín y se ofrece para librar el pueblo de ratas. Los aldeanos acceden al pagarle una buena suma de dinero si lo logra, y él lo logra. Encantándolas con la música de su flauta, los logra sacar del pueblo, pero cuando regresa por su paga, los aldeanos se niegan a dársela. En las versiones modernas del cuento, usa su música para llevarse a los niños fuera del pueblo y esconderlos en una cueva, hasta que los aldeanos se arrepienten y le pagan. En la versión original, el flautista los lleva a un río donde ellos se ahogan. El séptimo. En la versión que todos conocemos de Ricitos de Oro, cuando los osos encuentran a la niña, esta escapa aterrorizada por la ventana. En el cuento original, escrito en el año 1837, hay dos posibles variantes. En la primera, los osos encuentran a Ricitos, la despedazan y se la comen. En la segunda, Ricitos es en realidad una vieja bruja quien, como en la versión rebajada, se escapa por la ventana al ver a los osos. La historia termina contando que ella se rompió el cuello al caer, o bien que fue arrestada por delincuencia y la mandaron a una casa de reformación. El octavo cuento. La versión original del cuento de Pulgarcito, escrita por Charles Perrault, dice así. Dos leñadores que tienen 7 hijos deciden abandonarlos en el bosque porque no cuentan con el dinero para alimentarlos. Pulgarcito los escucha e idea una estrategia para encontrar la casa de nuevo. Sin embargo, los padres vuelven a abandonarlos y Pulgarcito y sus hermanos piden ayuda en casa de la mujer de un ogro. Al verlos, este decide comérselos, pero hasta el día siguiente. En uno de los cuartos de la casa, las 7 hijas del ogro duermen con coronas en la cabeza. Pulgarcito se las quita y se las pone a sus hermanos. Por la noche, el ogro degolla a sus hijas pensando que se encontraba en el cuarto de los niños. Pulgarcito y sus hermanos huyen y regresan a casa con las riquezas del ogro. El noveno cuento. En el final original del cuento de Pinocho, este es comprado por un músico cuando este se convierte en burro. La intención del músico es hacer un nuevo tambor con la piel del burrito, por lo que decide intentar ahogarlo en el mar. Un grupo de peces viene entonces al rescate y salvan al animal. Lo interesante es que solo lo hacen para poderlo devorar ellos. Pinocho termina siendo un esqueleto y no es revivido. En la primera versión de Carlo Collodi, Pinocho huye y la policía arresta a Geppetto acusándolo de abusos sexuales contra su marioneta. Cuando Pepito Grillo le aconseja a Pinocho, lo aplasta con un martillo y sigue haciendo travesuras, hasta que en un momento dado arranca de un mordisco una zarpa a un gato, por lo que el animal se venga más tarde ahorcando a la marioneta en un árbol. Décimo cuento. En el verdadero final del cuento del zorro y el sabueso, el cuento en el que se basó Walt Disney para hacer la peli de Todd y Toby, Toby en realidad está cegado por la ira por la muerte de su maestro, por así decirlo, o sea, jefe, en la película. Un perro compañero de caza murió en una persecución pasada y Toby busca vengarse. Después de que Toby localiza la madriguera de Todd, ataca y da muerte a la zorra y a los cachorros. Todd logra escapar, pero Toby lo persigue. Esta persecución culmina con la muerte del zorro por agotamiento. Más tarde, el cazador mata con la escopeta a su propio perro y es internado en un asilo. Hablemos del último cuento, El libro de la selva. En el libro escrito por Rudyard Kipling, el pueblo en el que se reinserta Mowgli no termina de aceptarlo por considerarlo brujo e inadaptado. El muchacho se ve obligado a huir de nuevo a la selva y su familia adoptiva es condenada a muerte. Mowgli pide entonces a Hati, el elefante, que, debido al odio que les tiene, se vengue de los humanos arrasando el pueblo. Los lobos hacen con el ganado y la pantera Bagheera aniquila los caballos. En 6 meses el territorio es devorado definitivamente por la selva. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale a like y suscribirse. Bueno, en fin, hasta la próxima.